Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 113. Ghost Rider contra Casa. Una densa capa de tensión flotaba en el aire, una fuerza tangible que distorsionaba la esencia misma de la realidad allí donde se encontraban los dos. Muerte destructiva. Aguja de brújula. La declaración de Akaza resonó como un cántico gutural, con el peso de eones. Debajo de él, su brújula, con forma de copo de nieve, palpitaba lista, su presencia demoníaca irrumpiendo como un vendaval feroz. Esta brújula, era el arte del demonio de sangre de Akaza, cuyo ritmo, al ritmo de su enemigo, se volvía más potente con la fuerza del adversario al que se enfrentaba. Cuanto más fuerte era el enemigo, más aguda era la respuesta de la aguja brújula. Su eficacia se magnificaba contra enemigos más poderosos. Hon, al carecer de cualquier técnica de respiración, hizo que el movimiento resultara algo inútil, pero aún así le ofreció a Akaza atisbos de las maniobras impredecibles de Hon. Tras observar los enfrentamientos previos de Hon, Akaza encontró su estilo de combate enigmático, carente de cualquier patrón discernible, pero letalmente eficaz. La aguja brújula, intuyó, podría desvelar el enigma de los arcanos métodos de Hon. Tu negativa a revelar el paradero del señor y tu rechazo al don de la demonía cría no me dejan otro recurso que acabar contigo, proclamó Akaza. Como un espectro, Akaza acortó la distancia, con las manos resplandeciendo asombrosamente con una energía azul celeste. Punch. 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 Su puño impactó el pecho de Hon con una fuerza demoledora, convencido de haber destrozado su esqueleto y sus órganos vitales. Sin embargo, persistió, bombardeando el torso de Hon con una velocidad implacable. ¡Bum! Una ráfaga de puñetazos culminó en un golpe final y devastador que lanzó el cuerpo de Hon por los aires, destrozando una lápida al impactar contra él. SHH. La mueca de Akaza era gélida, su desdén por el simple mortal que tenía delante era evidente. Subestimarlo tendría consecuencias devastadoras, si no fatales. Insensato arrogante, al pretender tener la fuerza para matar al señor. Tu victoria no fue más que un golpe de suerte, un momento de sorpresa aprovechado. Te falta el verdadero poder para vencerlo. Sin embargo, una vez disipada la confusión, la confianza de Akaza quedó profundamente sacudida. Siglos de vida como demonio lo habían expuesto a innumerables fenómenos sobrenaturales. Las mutaciones de la sangre de Muzan habían dado origen a aberraciones como el demonio de la familia araña. Pero la entidad que tenía ante sí, el jinete fantasma, con ojos llameantes en una mirada vacía, infundía un terror y una presión que superaban incluso los de Muzan. ¿Qué es esta criatura? A esto todavía se le puede llamar humano. La voz de Akaza tembló, el aura opresiva del jinete fantasma eclipsó todo lo que había conocido. ¿Acaso este humano decía la verdad? ¿Tenía el poder de aniquilar a Muzan-sama a su antojo? Sacudiéndose el pavor, el espíritu guerrero de Akaza se negó a ceder ante el miedo. Humano o demonio, no importa. No eres más que un obstáculo para mi ascensión. Rugió. Muerte destructiva. Aniquilación total. Boom. Boom. La energía volvió a fluir, los puños de Akaza se movían como un borrón mientras buscaban la destrucción del Ghost Rider. Sin embargo, al impactar, se produjo una explosión, y el Ghost Rider permaneció ileso, con la mano de Akaza congelada sobre su rostro esquelético, inmóvil. Imposible. El terror de Akaza era palpable. Estoy atado, incapaz de moverme. ¿Qué clase de brujería es esta? Apretó los dientes con desafío. Nadie ha resistido mi ataque sin consecuencias, y sin embargo, él permanece ileso. ¿Es nuestra fuerza tan dispar? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede existir semejante abismo en este mundo? Tras resistir el impacto del poder del jinete fantasma, Akaza recuperó la movilidad y lanzó su siguiente ofensiva. Muerte destructiva. Núcleo demoníaco de 8 capas. Sus puños, veloces como fantasmas, asaltaban al jinete fantasma desde todas direcciones, como un diluvio implacable.
Sin embargo, Ghost Rider permanecía en pie, un monolito inquebrantable en medio del ataque. Imposible, este abismo es insuperable. Los esfuerzos de Akaza fueron recibidos con sudor y futilidad. Con un suspiro de impaciencia, el jinete fantasma movió la mano y una cadena llameante salió disparada, atravesando el corazón de Akaza y repeliéndolo. El demonio sintió la agonía abrasadora, sus capacidades regenerativas se ralentizaron ante el ardor. Pero su atención seguía centrada en el formidable adversario que tenía delante, con la sensación de que vencer a ese enemigo podría elevarlo a la supremacía marcial. Entonces luchemos con todo nuestro poderío, exclamó Akaza, jadeando, adoptando su postura definitiva. Los fuertes jamás se rinden. En la derrota, abrazan su dignidad. Muerte destructiva. Forma final. Resplandor caótico azul plateado. Con esas palabras, un torbellino de espíritu de lucha se concentró alrededor de Akaza, transformándose en una lluvia de 500 proyectiles que envolvieron al jinete fantasma en una tempestad de golpes. Sin embargo, para el Ghost Rider, esto no era más que la caricia de una brisa. Su cadena, ahora encendida con fuego infernal, se dirigió hacia el cuello de Akaza. Slash. En un instante, el ataque cesó y la cabeza de Akaza descendió lentamente hacia la tierra. En la historia original, Akaza, al borde de la muerte, superó los límites de un demonio gracias a su inquebrantable espíritu de lucha. Su cuello ya no era un punto débil y podía regenerarse incluso después de ser decapitado. Pero ante el poder abrumador del Ghost Rider, su espíritu se apagó y no logró ningún avance. Su cuerpo quedó inmóvil, disolviéndose en el éter. Caer así, el susurro de Akaza fue un murmullo de aceptación. No es un final indigno. Las llamas del Ghost Rider se atenuaron y su forma humana regresó. Jon, sin burlarse de nada, extrajo la sangre de Akaza y luego se arrodilló, chasqueando los dedos. En un instante, pareció que los recuerdos sellados de Akaza se desbloqueaban, e innumerables recuerdos familiares inundaron su mente, haciendo que sus ojos se abrieran de asombro. Estos son, murmuró, con lágrimas cayendo. Jon, ahora versado en las artes del Darkhold, ya no necesitaba pociones para recuperar la memoria. Su acción había devuelto a Akaza una vida que alguna vez fue humana. Tu pasado, afirmó Jon con tono distante. Ya veo, la sonrisa de Akaza era tenue, su pasado humano volvía a su mente. El padre llevado a la muerte por la avaricia, la chica a la que juró proteger. Este fue el detonante de su transformación demoníaca. Gracias, y la voz de Akaza era serena. Cuidado, Deidoma persigue a tu camarada y... Capítulo 114. La segunda luna superior. Din. Misión secundaria actualizada. Elimina las 12 lunas demoníacas, gana 1200 puntos de penalización, progreso actual 6, 12. Din. Misión legendaria actualizada. Juzgar a 1000 almas cargadas de graves pecados a través del multiverso, progreso actual 67, 1000. El sonido de las notificaciones del sistema resonó como una campana lejana en medio del caos, un recordatorio de la ardua tarea que tenían por delante. Jon permanecía de pie entre los restos de su batalla contra Akaza, el tercero de la luna superior, con la mente llena de las implicaciones de las últimas palabras de su adversario. No había usado el alma de Akaza para intercambiarla por puntos de penalización. Después de todo, Akaza no era solo un demonio, sino un experto en combate excepcional. Las técnicas destructivas que había perfeccionado a lo largo de incontables batallas eran prueba de su destreza. Desperdiciar semejante recurso sería una locura. Sin embargo, las palabras de Akaza son algo preocupantes. Así que, la otra luna superior aquí es Doma. La voz de Jon era un murmullo bajo, apenas audible por encima del sonido de sus propios pensamientos. Se puso de pie, su mirada penetrante a través de la oscuridad mientras percibía el intenso aura de pecado que no se había disipado, sino que parecía estar en movimiento. Entonces, sin duda, una densa aura de pecado emanaba de Doma. Bip. 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 El pitido repentino y urgente de un dispositivo sacó a Jon de sus pensamientos. Rápidamente sacó el aparato que le había dado a Kanae antes de que sus caminos se separaran. Entrecerró los ojos al darse cuenta de lo que sucedía. Así que Doma va tras Kanae, ¿eh? Con urgencia, Jon apretó sus cadenas y corrió en dirección a la señal, con una determinación tan inquebrantable como el acero que lo sujetaba. Mientras tanto, en otros lugares, el sombrío panorama de la batalla quedaba al descubierto bajo la pálida luz de la luna. Tos.
Kanae, con la respiración entrecortada, escupió un bocanado de sangre fresca. Sus manos, aunque temblorosas, empuñaban su espada Nichirin con una determinación que contrastaba con su delicada apariencia. Su rostro, otrora la personificación de la dulzura, ahora mostraba las severas líneas de una guerrera llevada al límite. El suelo a su alrededor era un macabro mosaico de miembros de niñas y brazos cercenados, testimonio del horror que se había desatado. Y en medio de la carnicería, el artífice de esta pesadilla, se encontraba el demonio al que se enfrentaba. Luna Superior 2, Doma. La sonrisa de Doma era una grotesca parodia de inocencia. Sus ojos reflejaban una serenidad escalofriante mientras observaba a Kanae. Vaya, vaya. Pensar que podías durar tanto, susurró, con una voz empalagosa que contrastaba con la devastación que había provocado. No eres un espadachín cualquiera, ¿verdad? ¿Eres una Shira? Su pregunta quedó suspendida en el aire, casi juguetona, como si fuera un gato jugando con un ratón que había captado su atención. Clap. Las manos de Doma se juntaron con un suave y escalofriante golpeteo, y al separarse, un par de abanicos de hierro se desplegaron con ostentación, sus bordes brillando ominosamente en la penumbra. Sus labios, manchados con la evidencia carmesí de su reciente atrocidad, se curvaron en una sonrisa grotesca, burlándose de la esencia misma de la vida que tan cruelmente había extinguido. ¿Es esta, la fuerza de una luna superior? La voz de Kanae era una mezcla de asombro y desesperación. Su cuerpo era un lienzo de heridas que daban testimonio de su valiente lucha. Cada respiración era una batalla, cada movimiento una prueba de su voluntad. Ahora mismo no soy rival para él. Ya le he avisado a Jon. Debería llegar pronto. Solo tengo que contenerlo. Kanae, la pilar de las flores, no era ajena al juego con la muerte, pero no era de las que se dejaban llevar sin un propósito. Sabía que morir allí, a manos de Doma, no serviría de nada. Su deber era claro. Resistir, retrasar al demonio hasta que Jon llegara y le diera el castigo que merecía esta luna superior. ¡Ay, ay! Todo es culpa tuya. Estabas tan ansioso por atacar desde el principio que ni siquiera me diste la oportunidad de presentarme, ¡qué grosero! La voz de Doma era una serenata de falsa inocencia, su sonrisa nunca flaqueó. Los ojos de Kanae se entrecerraron, su ceño fruncido una silenciosa reprimenda. En efecto, había lanzado su ataque sin dudarlo, pues la súplica de la niña, desesperada y menguante, exigía una acción inmediata. Pero su intento de salvar una vida había sido recibido con cruel burla, pues Doma la había extinguido sin pensarlo 2 veces, dejando como única marca un espantoso rastro de miembros cercenados. Me llamo Doma, líder del culto de la fe del paraíso eterno. Hacer felices a mis seguidores es mi deber. Tengan la seguridad de que a esas chicas que las rodean también las consumiré por completo. Las palabras de Doma fluían con la misma suavidad que la sangre de sus víctimas, mientras su abanico se movía con una gracia engañosa. ¿Hacer felices a tus seguidores? No te creas tanto. Exclamó Kanae con un tono de ira inusual. Claramente te despreciaba, solo me estaba pidiendo ayuda. ¿Acaso no vine ya al rescate? Dijo Doma, con la mirada fija en el cuerpo desmembrado y un tono cargado de una vil satisfacción. Ahora, ya sea tristeza, dolor o miedo, todo la ha abandonado. Todos en este mundo temen a la muerte, así que me los como, para que puedan vivir eternamente conmigo. Proclamó Doma, con los ojos cerrados en una perversa imitación de reverencia, una mano presionada contra su pecho como para expresar la profundidad de su retorcida convicción. Y yo aceptaré todo de mis seguidores. Sus pensamientos, sus sentimientos, su carne. Y en el eterno fluir del tiempo, los guiaré a la salvación más noble. Ja 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 ja. Tú eres un psicópata. ¿Acaso te pasa algo en la cabeza? La voz de Kanae estaba cargada de asco, su rostro contraído por la ira. Me das asco. Podía percibir la profunda diferencia entre este demonio y los demás a los que se había enfrentado. Muchos demonios habían sido humanos, perdiéndose en la oscuridad tras su transformación. Pero Doma era una raza de maldad distinta, una que sospechaba que era tan antigua como su pasado humano, con las manos manchadas de sangre mucho antes de que renunciara a su humanidad. La fingida inocencia de Doma era casi cómica. Sus grandes ojos se abrieron de par en par como si estuviera realmente desconcertado por las duras palabras de Kanae. Acabamos de conocernos, ¿por qué hablas con tanta rudeza? Ah, ya entiendo. Pobrecita, seguro que tú también tienes recuerdos dolorosos que no puedes olvidar. Por eso te acepto, igual que a la chica anterior.
¿Es eso así? La voz escalofriante que la interrumpió fue como un viento helado que barría el campo de batalla, haciendo que el corazón de Kanae diera un vuelco antes de que reconociera su origen. Se giró y vio una figura emergiendo de las sombras. Un esqueleto con una chaqueta de cuero, su cuerpo envuelto en cadenas que parecían retorcerse con vida propia, su cráneo en llamas infernales. Honsan. El alivio de Kanae era palpable. Había oído historias sobre su temible poder, sobre cómo se transformaba en una entidad aterradora cuando lo llevaban al límite. Un terror, sin duda, pero un terror que luchaba del lado de la justicia. Tú, retrocede por ahora, déjame esto a mí. La voz de Ghost Rider era un gruñido bajo, autoritario y absoluto. Kanae asintió, con una confianza inquebrantable en Hon, y comenzó a retirarse. ¿Piensas irte? Eso no lo permitiré. Ya he decidido comerte, no dejaré escapar a una chica tan hermosa. La voz de Doma era juguetona, pero la malicia que se escondía tras ella era evidente. Parte del demonio de sangre. Loto congelado. Con un movimiento de su abanico, Doma desató una lluvia de fragmentos de hielo y lotos en flor, un ataque hermoso pero mortal dirigido a Kanae. Snap. Pero Ghost Rider no se inmutó. Con un chasquido de dedos, un muro de fuego infernal estalló, devorando el gélido ataque con un calor voraz. ¿Te atreves a ponerle una mano encima en mi presencia? Parece que estás cansado de vivir, entonó Ghost Rider, con una voz que prometía venganza. En el relato original, el destino de Kanae quedó sellado por la mano de Doma, pero ahora, con Hon el Ghost Rider presente, la historia estaba a punto de tomar un rumbo diferente. Doma, sin embargo, era diferente a cualquier demonio que hubiera conocido. Desprovisto de emociones incluso en su vida humana, jamás había conocido el miedo. Por eso, incluso ante la imponente presencia de Ghost Rider, permaneció extrañamente sereno, con una sonrisa inquebrantable y una mirada que no dejaba entrever la menor preocupación por la justicia infernal que estaba a punto de impartirse. Capítulo 115. La caída de Doma. No es mala idea, exclamó Doma, con una voz cargada de una alegría escalofriante mientras contemplaba al jinete fantasma. Sus ojos, que brillaban con un deleite perverso, delataban su naturaleza inhumana. Todo el mundo le teme a la muerte, pero yo soy diferente. Nunca he conocido el miedo. Ja 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 ja. Su risa resonó, un sonido inquietante que parecía burlarse del concepto mismo de la mortalidad. Con un gesto teatral, blandió sus dos abanicos, cuyo aire crepitó con una fría malevolencia. Parte del demonio de sangre. Jardín colgante estéril. Los abanicos cortaban el aire y la escarcha se acumulaba en sus delicadas estructuras. Con una serie de movimientos rápidos y elegantes, Doma desató una lluvia de fragmentos de hielo, cada uno un pétalo congelado de muerte, que se precipitaron hacia Ghost Rider con intención letal. Sin embargo, Ghost Rider permaneció impávido, una figura espectral de venganza. Con un movimiento casual de muñeca, blandió su cadena, una serpiente de fuego que devoró el hielo con su calor infernal. El hielo se derritió en la nada, y la cadena, implacable y precisa, impactó a Doma de lleno en el pecho. Doma retrocedió tambaleándose, con los ojos muy abiertos, no por el dolor, sino por la fascinación, al contemplar la quemadura que desfiguraba su piel. A diferencia de las heridas de los mortales, no mostraba signos de curación. Sin embargo, su risa se hizo cada vez más fuerte, más desquiciada. Así que este fuego es lo que usaste para matar a las 12 lunas demoníacas, dejando heridas que ni siquiera los demonios pueden curar. ¡Qué hermoso! La voz de Doma era una serenata retorcida mientras se cubría el rostro, solo para revelar una sonrisa enfermiza que hablaba de una mente muy alejada de la cordura. Su emoción era palpable, un eco retorcido en el aire inmóvil. Ah, quemarse es tan interesante. Es tan fascinante que casi me vuelvo adicto. ¿Crees que aumentar la potencia me quemará hasta la muerte? Intentémoslo y veamos. El Ghost Rider lo miró con una mezcla de asco y lástima. ¿Este tipo es masoquista?, murmuró. Con un aire de sentencia definitiva, el jinete fantasma envainó su cadena de fuego. Pero me recordó que no tiene emociones, que no puede sentir miedo, así que si lo mato directamente así, no puedo garantizar la integridad de su alma, así que no puedo dejar que muera tan fácilmente. Doma ladeó la cabeza, fingiendo inocencia. Ah, ¿por qué guardas tu arma?, murmuró en voz alta, con un tono cantarino de falsa curiosidad. Ah. Ya entiendo, vas a usar un movimiento diferente, ¿verdad? Genial, tengo muchas ganas de probarlo.
La respuesta del Ghost Rider fue un gruñido sordo, un sonido que parecía provenir de las profundidades del inframundo. En efecto, voy a usar un movimiento diferente, pero probablemente no te guste. Con un gesto que pareció desgarrar la esencia misma de la realidad, Ghost Rider invocó un portal, una boca abierta de oscuridad que ansiaba el alma corrompida que tenía delante. Con un simple movimiento de su mano esquelética, el portal cobró vida propia, extendiéndose y envolviendo a Doma en su sombrío abrazo. Tras un lapso de tiempo indeterminado, la conciencia de Doma resurgió del abismo del olvido. Abrió los ojos lentamente y se encontró tendido sobre una fría cama de piedra, con las extremidades atadas por cadenas inflexibles. Así que estás despierto, tilde. La voz que rompió el silencio pertenecía a Jon, quien emergió de las sombras con una presencia que parecía dominar el aire que lo rodeaba. Este era el mundo mágico de Jon, un reino propio, y la presencia de Doma allí no era casualidad. Fue una maniobra cuidadosamente orquestada para permitir que Jon llevara a cabo sus planes sin ser molestado por fuerzas externas. Sin embargo, la expresión de Doma no mostraba rastro de alarma ni angustia. Ah, ¿es esta la nueva táctica que mencionaste? ¿Atarme aquí? El señor también cayó en esta trampa con este método, ¿verdad? Preguntó con un tono de fingida curiosidad. No, ahí está Muzan, replicó Jon, señalando una gran caja que yacía ominosamente cerca. Era una caja mágica, un artefacto del universo de Harry Potter, de apariencia engañosamente ordinaria pero de gran tamaño en su interior. Recordaba al cofre que una vez mantuvo cautivo a Ojo Loco Moody, una estratagema ideada por Barty Crouch Jr. Jon había atrapado a Muzan dentro de esta caja, empleando un hechizo del Darkhold para sellarla, cortando así cualquier conexión con el mundo más allá de los límites de la maleta. En cuanto a ti, tengo otros planes, declaró Jon, con un tono de voz que denotaba una sensación de decisión definitiva. Con un simple movimiento de muñeca, un antiguo libro de poder indescriptible, el Darkhold, se materializó y se abrió ante él. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Doma, dejando entrever por primera vez un atisbo de interés en su voz. La respuesta de Jon fue mesurada, deliberada. Por supuesto, es para curarte. ¿Cura? La palabra quedó suspendida en el aire, extraña y ajena a los oídos de Doma. Sí, hay cura, reiteró Jon. La razón por la que no puedes sentir miedo, por la que no tienes emociones, es porque naciste siendo un psicópata. Ah, eso es un poco duro. La risa de Doma era un sonido hueco, desprovisto de verdadera alegría. Jon, imperturbable, continuó. La raíz de tu enfermedad reside en tu alma. Viniste a este mundo con un alma incompleta, que es el origen de tu condición. Si tu alma se sana, recuperarás tus emociones. Y con ellas, volverá a ti todo el espectro de la experiencia humana. El miedo, la desesperación, todo. Mientras Jon hablaba, hizo un gesto con una sutil orden, y las runas del Darkhold se encendieron en llamas etéreas, desprendiéndose de las páginas y flotando en el aire como una danza de luciérnagas. Está bien, está bien. Incluso si lo que dices es cierto, ¿por qué querrías curarme? La pregunta de Doma estaba teñida de genuina confusión, una grieta en su fachada, por lo demás indiferente. La sonrisa de Jon contenía el enigma de un maestro de ajedrez que coloca a su reina en posición para dar jaque mate. Ya lo sabrás, dijo, con una voz que presagiaba el ajuste de cuentas que se avecinaba. Con un hábil movimiento de sus dedos, las runas llameantes cayeron en cascada sobre Doma, infundiéndole una calidez ajena a su fría existencia. El chasquido de Jon fue el catalizador, y en ese instante, un torrente de sensaciones inundó el ser de Doma, una vorágine que despertó su corazón dormido a la sinfonía de la emoción humana. El pánico le atenazaba la garganta, la inquietud le retorcía las entrañas y el miedo le quemaba las venas como un incendio forestal. Por primera vez, Doma estaba verdaderamente vivo, y con la vida llegó el terror de su fin. Parece que, te has curado, observó Jon, con una sonrisa ahora sombría. Me parece bien. Conjuró una bola de fuego, no una conflagración para aniquilar, sino una llama para atormentar. El fuego infernal besó la carne de Doma, devorándola poco a poco, una cruel imitación de la lenta brutalidad que el propio Doma había disfrutado en el pasado. Los gritos de Doma rompieron el silencio, una cacofonía de agonía que era música para los oídos de la justicia que se impartía. Por favor, no me maten, me duele muchísimo. Suplicó, su voz una grotesca sinfonía de dolor y desesperación.
Jon, con un gesto de la mano, liberó a Doma, no por misericordia, sino para darle la ilusión de escapar. Doma, impulsado por un miedo primigenio, se arrastró por el suelo, una criatura lamentable deshecha por su recién descubierta humanidad. La cadena de fuego infernal se desató, una extensión de la voluntad de Jon, y empaló a Doma, provocando un grito tan crudo, tan visceral, que podría haber sido arrancado del alma misma. Tus gritos son realmente desagradables. Comentó Jon con un tono de disgusto en la voz mientras negaba con la cabeza. Doma, reducido a la más vil de las criaturas, se arrastró a los pies de Jon, sus súplicas manchadas con los mocos de su abyección. Por favor, perdóname. ¡Bum! Con un estruendo ensordecedor, la bota de Jon impactó contra Doma, y su voz rebosaba de repulsión. Cuando te comías a esas chicas, cuando te lo suplicaban, ¿las perdonaste? Transformándose una vez más en Ghost Rider, Jon levantó a Doma contra la pared, con los ojos ardiendo de furia justiciera. Deberías sentir su dolor, su desesperación. Y entonces, el Ghost Rider desató la mirada de penitencia, un castigo reservado para los condenados. Mírame a los ojos, pedazo de mierda, la orden fue una sentencia de muerte, el juicio final del que no había apelación, ni piedad, ni escapatoria. Capítulo 116. ¿Quién te dio permiso para irte? Din. Misión secundaria actualizada. Elimina las 12 lunas demoníacas, recibe 1200 puntos de penalización, progreso actual 7/12. Din. Función de sacrificio de alma utilizada con éxito, intercambio de almas realizado, se recibieron 500 puntos de penalización. Din. Misión legendaria actualizada. Juzgar a 1000 almas cargadas de graves pecados a través del multiverso, progreso actual 68.000. Las notificaciones del sistema resonaron, presagios digitales del destino, y los oídos de Jon fueron el altar donde resonaron. Akaza había caído, y ahora Doma, cuya fuerza era superior, había sucumbido. Sin embargo, el poder de Doma, corrompido por la aniquilación de almas inocentes, carecía de importancia para Jon. Era una moneda que se podía intercambiar con el sistema en lugar de absorber. En medio de esta reflexión, una cacofonía de violentos temblores rompió el silencio. La mirada de Jon atravesó la penumbra hasta encontrar la fuente. Una caja que vibraba con la furia del cautiverio de Muzan Kibutsuji. La rabia del rey demonio era palpable, su anhelo de libertad una tempestad demasiado débil para romper su prisión. Quédate donde estás, ordenó Jon con una patada despectiva hacia el cajón, con voz fría y autoritaria. Tu hora llegará. Con esas últimas palabras, Jon le dio la espalda al mágico mundo de la maleta. Había elegido cuidadosamente su punto de entrada, un rincón apartado, lejos de miradas indiscretas y preguntas innecesarias. Jejeje. Al salir de la maleta, el callejón lo envolvió con sus sombras. Una voz resonó desde la calle, probablemente la de un explorador del equipo de inteligencia del cuerpo de cazadores de demonios. Pero antes de que pudiera responder, un aura de pecados lo atrajo, y las cadenas que ataban su poder se desprendieron con un estrépito. ¿Ha venido alguien a traer comida? La mueca de Jon fue un desafío silencioso a la noche. Jejejejeje. La risa que respondió fue tan inquietante como la figura que anunciaba. Medio sumergida en una olla, la aparición fantasmal ante Jon era una visión grotesca, su palidez contrastaba fuertemente con la oscuridad, sus branquias se abrían con cada risita. Luna Superior 5, Gyoko. Pensar que fuiste tú quien derrotó a Akaza y Doma, eres bastante vigilante. La voz de Gyoko era un siseo serpentino. Jon lo miró, con una sonrisa asomando en sus labios. En efecto, y tú no eres una excepción al destino que les tocó vivir. Gyoko alzó las manos en señal de paz. No se alteren, no estoy aquí para pelear. Vengo con un mensaje. ¿Un mensaje? ¿De quién? La curiosidad de Jon se despertó. Con Muzan capturado, ¿quién más podría mandar semejante misiva? Desde el cenit de las 12 lunas demoníacas, Luna Superior 1, Kokushibo. Las palabras de Gyoko estaban teñidas de una reverencia retorcida. Kokushibo-san reconoce tu poder, comparándote con el legendario Yori Ichitsugikuni. Te invita a una batalla decisiva. ¿Una batalla decisiva? El interés de Jon se había despertado por completo. Eso encaja perfectamente con mis intenciones. Me ahorra el esfuerzo de dar caza a los de tu especie. Gyoko sacó un papel con la ubicación y se lo arrojó a Jon. Con esto, mi misión está cumplida.
Me retiro, pero cuando Gyoko se disponía a marcharse, la tensión se apoderó del ambiente y la presencia de Hon se cernía sobre él, proyectando una sombra sobre la figura del demonio. Gyoko estaba atrapado por una fuerza invisible. La presión a su alrededor era una amenaza silenciosa pero mortal. Aguanta, la voz de Hon era un susurro, pero resonó en los oídos de Gyoko. El cuerpo de Gyoko estaba rígido por el miedo, su respiración era superficial. ¿Tú, qué pretendes? El pánico se reflejaba en sus palabras, su cuerpo cubierto por el sudor frío del terror. Tú eres un demonio, yo soy un cazador de demonios. El desenlace parece inevitable, ¿no? La sonrisa de Hon era una mueca sombría en su rostro, un presagio del final. Pero, yo solo soy el mensajero, no estoy aquí para luchar, seguramente hay una regla. Las palabras de Gyoko fueron un intento desesperado, una súplica de clemencia en la noche despiadada. ¿Regla? La voz de Hon era un murmullo grave, y mientras hablaba, su forma estalló en un infierno de furia justiciera, su cuerpo adoptando el temible rostro del Ghost Rider. La única regla que acato es la erradicación de tu especie. El agarre esquelético del Ghost Rider era implacable, y cuando su mano se cerró alrededor de Gyoko, un fuego infernal surgió, una pira para los condenados. Los gritos de Gyoko desgarraron la noche, una sinfonía de agonía que terminó en el silencio de las cenizas. Dim. Misión secundaria actualizada. Elimina las 12 lunas demoníacas, recibe 1200 puntos de penalización, progreso actual 8-12. Dim. Función de sacrificio de alma utilizada con éxito, intercambio de almas realizado, se recibieron 300 puntos de penalización. Las notificaciones del sistema eran como el tañido de una campana, anunciando el paso de otro demonio. Hon, volviendo a su forma humana, contempló su trabajo con una mezcla de sombría satisfacción. Una cosecha abundante, sin duda. Pronto habrá un eclipse lunar. Al desplegar el papel que Gyoko le había entregado, Hon recorrió con la mirada el lugar. La promesa de una confrontación final. Kokushibo, tu técnica de respiración lunar pronto será mía. Con tus recuerdos como guía, se revelarán los escondites de Dakirian Tengu. Había esperado que los recuerdos de Akaza fueran una guía para llegar a los demás, pero parecía que el desdén del demonio por la carne humana lo había convertido en un marginado entre los de su propia especie. No importa, murmuró Hon con un suspiro. Volveré a la mansión mariposa a descansar antes que nada. Así son las cosas. En la mansión mariposa, Kanae Kocho yacía débilmente en una cama de hospital, cubierta con una manta blanca, vestida con el uniforme de hospital de la mansión. En ese momento, Hon y Shinobu Kocho estaban junto a su cama. Hon-san, esto bien podría ser una trampa. Kanae le entregó el trozo de papel blanco a Hon, hablando en voz baja. No lo creo, dijo Hon con seguridad. He oído que el hermano de Kokushibo fue quien transmitió las técnicas de respiración al cuerpo de cazadores de demonios, Yori y Chitsugikuni. Como espadachín, naturalmente tendría el orgullo propio de un espadachín y no se rebajaría a semejantes artimañas. Además, incluso si fuera una trampa, solo significaría que habría algunos demonios más al acecho, lo que me daría la oportunidad de matar aún más. Kanae sonrió, eso suena justo a algo que diría Hon-san. Tos. 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 Kanae tosió violentamente. Las heridas infligidas por Doma no sanaban fácilmente. Shinobu dio un paso al frente de inmediato con preocupación. Oni-san, no tienes que preocuparte por estas cosas, no te fuerces a hablar. Ah, Shinobu, estás tan hermosa cuando sonríes, dijo Kanae, acariciando la cabeza de Shinobu con una sonrisa. Oni-san tilde. Dijo Shinobu, con el rostro enrojecido por la indignación. Entonces, como si recordara algo, Kanae continuó dirigiéndose a Hon. Por cierto, aunque Kokushibo es el más fuerte de las 12 lunas demoníacas, la verdadera amenaza sigue siendo ese hombre llamado Muzan Kibutsuji. El problema es que Muzan no se mostrará fácilmente. Ahora que Hon-san ha demostrado una fuerza que Muzan temería, podría seguir ocultándose. No te preocupes, ya tengo una manera de encontrar a Muzan. Después de matar a Kokushibo y a las otras 12 lunas demoníacas, será el turno de Muzan, dijo Hon. No sabían que Hon ya había capturado vivo al verdadero Muzan. Kanae dijo entonces con alivio. Es así. Entonces esperaremos las buenas noticias de Hon-san. Si necesitas algo, solo tienes que pedirlo. Capítulo 117.
Asesinato en solitario de un escuadrón. Al amparo de la noche, Hon caminaba por el denso bosque, la luz de la luna apenas lograba filtrarse entre las espesas copas de los árboles. El aire estaba impregnado del aroma de pinos centenarios y del lejano murmullo del agua que caía en cascada por la ladera de la montaña. Llegó al lugar indicado, un sitio envuelto en historia, donde los restos de una otrora grandiosa residencia del período Sengoku, Reino Unido, yacían en ruinas, reclamados por la naturaleza. El silencio se rompió con el inconfundible sonido de una espada afilándose, un sonido que helaba la sangre de cualquier guerrero. Allí lo esperaba Kokushibo, la luna superior. Llegas tarde, la voz que saludó a Hon era tan fría como la tumba, un susurro que parecía resonar desde las profundidades del abismo. La figura de Kokushibo era una sombra contra la luz de la luna, de espaldas, una presencia ominosa que dominaba el claro. Junto al formidable demonio se encontraban otros dos. Antengu, la cuarta luna superior, con su frente hinchada y sus cuernos tímidos, y Daki, la sexta luna superior, con el rostro adornado con tatuajes rosas, su belleza empañada por la malicia en sus ojos. La llegada de Hon fue recibida con una mezcla de desdén y temor. «Te has ganado un poco más de tiempo de vida», declaró con una seguridad que rozaba la arrogancia. Su mirada se dirigió a los dos demonios que flanqueaban a Kokushibo. «Sin embargo, parece que también me habéis traído algunos aperitivos». La respuesta de Daki fue inmediata, con la voz cargada de veneno. «Estás buscando la muerte». La voz de Antengu temblaba, el miedo era palpable. «Kokushibo-san, ¿de verdad me estás regalando a otra persona? Oh, qué aterrador». La sonrisa burlona de Hon fue un destello de luz en la oscuridad, sus ojos brillaban con la emoción de la caza. «Pues bien, aceptaré con gusto este generoso regalo». Con un gesto teatral, Hon desató su cadena, ahora envuelta en el fuego infernal. La cadena se partió y serpenteó por el aire con vida propia, dirigiéndose hacia Daki y Antengu con precisión letal. Las cadenas dieron en el blanco, atravesando a los demonios con un sonido casi un suspiro. Dos gritos gemelos desgarraron la noche mientras sus cuerpos ardían, consumidos por el fuego infernal con un hambre casi consciente. Pero entonces, el cuerpo de Daki se retorció, sus músculos se contrajeron como si estuvieran vivos. Su belleza se desvaneció, reemplazada por tendones abultados y una transformación grotesca. Su cabello se acortó y su delicada figura fue sustituida por el físico monstruoso de Gyutaro, su hermano, quien emergió de su interior para protegerla en tiempos de peligro. Simultáneamente, el frágil cuerpo de Antengu se dividió en 4 clones, cada uno un reflejo retorcido de su psique. Alegría, ira, tristeza y odio. Permanecieron listos, sus rostros agrietados y sus cuernos atestiguando su naturaleza demoníaca. La voz de Gyutaro era un gruñido, lleno de furia protectora. ¿Te atreves a intimidar a mi hermana? Pagarás las consecuencias. Gyutaro, con los ojos encendidos por la venganza, desató su arte demoníaco de sangre con un grito feroz. Cortes circulares giratorios. Hoces de sangre voladoras. La sangre, tan oscura como la noche misma, brotó de sus manos, formando una espiral mortal alrededor de sus brazos antes de solidificarse en cuchillas carmesí que se abalanzaron sobre Hon con intención letal. Pero Hon no era un enemigo cualquiera. Su cuerpo se retorció en una contorsión imposible, distorsionando la realidad a su alrededor. Cuando las cuchillas de sangre de Gyutaro atravesaron el espacio donde Hon había estado, no encontraron más que aire. Hon había desaparecido. Mediante la técnica de aparición, Hon reapareció tras Gyutaro, empuñando ahora una pistola de alta tecnología, una reliquia del arsenal de los hombres de negro. El arma, imbuida del mismo fuego infernal que recorría sus cadenas, apuntaba con precisión letal a la cabeza de Gyutaro. ¡Pon! ¡Pon! La voz de Hon era la personificación de la indiferencia. El sonido de su arma al disparar era casi casual. Un láser rojo, un rayo concentrado de energía infernal, salió disparado y, en un instante espantoso, las cabezas de Gyutaro y Daki fueron pulverizadas, su existencia demoníaca extinguida. Din. Misión secundaria actualizada, elimina a los 12 Kizuki, gana 1200 puntos de penalización, progreso actual 9-12 DIN. Función de sacrificio de alma utilizada con éxito, intercambio de almas realizado, 300 puntos de penalización obtenidos DIN. Misión legendaria actualizada. Juzgar a 1000 almas cargadas de graves pecados a través del multiverso, progreso actual 69.000. Las notificaciones del sistema resonaban en la mente de Hon, un testimonio de su progreso incesante. ¿Crees que te esconderás para siempre, Kamanue?
Los sentidos de Hon, agudizados más allá de los límites humanos, detectaron otra presencia. Sin dudarlo, disparó de nuevo, y el láser dio en el blanco con precisión infalible. Din. Misión secundaria actualizada, elimina a los 12 Kizuki, gana 1200 puntos de penalización, progreso actual 10, 12 Din. Función de sacrificio de alma utilizada con éxito, intercambio de almas realizado, 150 puntos de penalización obtenidos Din. Misión legendaria actualizada. Juzgar a 1000 almas cargadas de graves pecados a través del multiverso, progreso actual 70.000. El sistema lo actualizó una vez más, y su recuento de los 12 Kizuki se acercaba cada vez más a la meta. Al volverse para encarar a los 4 clones de Antengu, Hon se encontró con la personificación de la ira, cuya voz rebosaba de desprecio. Tú, matón desvergonzado de los débiles, no te sientes humillado. La sonrisa de Hon era como un destello de luz de luna, fría y penetrante. ¿Débil? ¿Te refieres a él? Su tono era burlón, un desafío al orgullo del demonio. Con un movimiento rápido, Hon usó la varita de Sauco. Carpe Retractum. El conjuro fue pronunciado con autoridad, y una luz azul brotó de la punta de la varita. De entre la maleza, una figura no más grande que una rata fue arrancada a la vista, atrapada por el hechizo y sujetada con firmeza por Hon. Tú, suéltalo. Exigió el clon que representaba a la ira, con una voz que denotaba una mezcla de furia y desesperación. En la palma de su mano, Hon sostenía la diminutiforma de Antengu, la verdadera fuente del poder de la luna demoníaca superior. Los clones, meras extensiones de su voluntad, no eran nada sin este núcleo. La verdadera forma de Antengu, ahora expuesta, era vulnerable. Una debilidad fatal que Hon estaba más que dispuesto a explotar. De acuerdo. La voz de Hon denotaba una oscura diversión mientras soltaba a Antengu. Su cuerpo diminuto, del tamaño de una rata, se precipitó hacia la tierra, pero Hon no era de los que dejaban que la gravedad tuviera la última palabra. Su pie, envuelto en fuego infernal, impactó al demonio que caía con una patada brutal, incinerando a Antengu de un solo golpe decisivo. Tú, monstruo. Gritó el clon de ira, con una voz que denotaba horror e incredulidad. Pero su protesta duró poco. Al destruirse la verdadera forma de Antengu, los clones sucumbieron al mismo destino, convirtiéndose en cenizas que el viento nocturno se llevó. Din. Misión secundaria actualizada, elimina a los 12 Kizuki, gana 1200 puntos de penalización, progreso actual 11, 12 Din. Función de sacrificio de alma utilizada con éxito, intercambio de almas realizado, 300 puntos de penalización obtenidos Din. Misión legendaria actualizada. Juzgar a 1000 almas cargadas de graves pecados a través del multiverso, progreso actual 71.000. Las notificaciones del sistema sonaron una vez más, testimonio del implacable ascenso de Hon en las filas de los 12 Kizuki. Durante toda la carnicería, Kokushibo permaneció como un observador silencioso, su espada resonando con el sonido del acero afilado. La muerte de sus hermanos demoníacos no lo había alterado. Su concentración era absoluta, reservada para la batalla que se avecinaba. Ahora es tu turno. La voz de Hon era un desafío, una llamada al acto final de esta sinfonía nocturna. Yo pensaba lo mismo, respondió Kokushibo con un tono desprovisto de emoción. Al girarse, sus 6 ojos quedaron al descubierto, una expresión de terror que intimidaría a cualquiera. Pero Hon, el Ghost Rider, no era un adversario cualquiera. La hoja, ya está afilada, la basura, ha sido retirada, ahora, puedes luchar contra mí con todas tus fuerzas, declaró Kokushibo, su indiferencia en marcado contraste con la tensión que llenaba el aire. La respuesta de Hon fue aceptar por completo su transformación infernal. Las llamas envolvieron su cuerpo, y del fuego emergió el jinete fantasma, con una voz oscura que decía: sí, muéstrame lo mejor de ti. Kokushibo, imperturbable ante el rostro demoníaco que tenía delante, desenvainó su espada con una gracia que desmentía su letal intención. Comencemos. Respiración lunar, 16º día. Luna solitaria. Los movimientos de Kokushibo eran una danza de muerte, su espada una extensión de su voluntad. Desató un torbellino de espadas en forma de media luna, cada una un susurro silencioso de la soledad de la luna, una red tejida con la esencia misma de la noche. La tierra tembló bajo el ataque, el suelo quedó lleno de cráteres y cicatrices, como si llorara la violencia que había presenciado. Cualquier otro habría sido aniquilado por semejante fuerza, pero Kokushibo sabía que no debía dar la victoria por sentada.
Cuando el polvo se disipó, Ghost Rider permaneció en pie, un espectro inquebrantable en medio de la devastación. Ahora es mi turno. La voz del Ghost Rider resonó como el tañido de una campana, anunciando un cambio de rumbo. Su cadena, ahora envuelta en fuego infernal, se desató con una fuerza arrolladora. La ardiente cadena atravesó el pecho de Kokushibo, un golpe tan inevitable como el tiempo mismo. Fin del capítulo 117.